Buenos días a todos. Bienvenidos al Monasterio de San Miguel de los Reyes. Estamos en la sede de la Biblioteca Valenciana. Hoy damos la bienvenida a Carmen Posadas, a quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para compartir con todos nosotros su experiencia como escritora. Carmen, muchas gracias, porque es un placer poder tenerte entre todos nosotros. Los ciclos de animación lectora de la Biblioteca Valenciana se enmarcan dentro del proyecto Trial Teuillich, que tiene como objetivo mejorar y consolidar los índices de lectura en la Comunitat Valenciana. Los encuentros con escritores son la pieza central en este trabajo de promoción de la lectura que se realiza desde la Biblioteca Valenciana, ya que pensamos que conocer y dialogar con algunos de los autores más importantes de nuestro país es de gran ayuda para contagiaros a todos vosotros el entusiasmo por la lectura y el placer por leer. En el encuentro de hoy contamos con Carmen Posada. Carmen es una de las escritoras más consolidadas de nuestro país, que poco a poco ha ido afianzándose tanto entre la crítica como del público en general. Aunque hablamos de una escritora con vocación temprana, la colección de relatos titulada Nada es lo que parece, de 1997, fue la que la consagró como gran autora de éxito que hoy es. Ganó el Premio Planeta en el año 98 con el libro Pequeñas infamias. Ha escrito, además de varias novelas, una veintena de libros infantiles, biografías, ensayos y guiones de cine y televisión. También son constantes sus colaboraciones en prensa escrita. En este ciclo de animación lectora de este año, además de contar con Carmen Posada, que hoy la tenemos entre nosotros, también contaremos con la participación de 13 autores más: Ildefonso Falcones, Raquel Ricart, Joan Pla, Reyes Calderón, Francesc Mompó, Carmen Miquel, Vicent Molina Foy, María Josep Escrivá, Álvaro Pombo, Gustavo Martín y dos autores que ya han pasado por los encuentros, Soledad Puertolas y Josep Piera. Espero que con todas esas propuestas los jóvenes valencianos os afiancéis en la lectura y, sobre todo, que ella os ayude a formaros como ciudadanos inteligentes, tolerantes y respetuosos. Y espero también que hoy disfrutéis de la experiencia y de las palabras de Carmen Posada. Muchas gracias. Ya nos vemos luego. Bienvenidos, bienvenidas. Os presento a Luis Valera, profesor de Historia y Geografía y autor de diferentes libros, que nos va a presentar a su vez a Carmen Posadas. Bueno, pues hola a todos. ¿Cómo retumba esto? Hay mucha distancia, demasiada distancia para lo que me gusta a mí cuando vamos a hablar de una autora que justamente se caracteriza por romper todas las distancias con sus libros y con su literatura. A mí la mejor manera de presentarme sería utilizar este catalanismo lletraferit, letraído, que me parece muy oportuno para describir a personas que se meten en camisas de 11 varas. Mi profesión es profesor de Historia y de Geografía, yo soy catedrático de Historia, tengo una profesión, como veis, seria, y en principio pues tengo poco que ver con estas cosas de las novelas, las literaturas, los cuentos y las lecturas. Sin embargo, es lo que más me interesa, ¿no? Y tiene mucho que ver con la historia. A fin de cuentas, el núcleo fundamental, en mi opinión, de la literatura, en su forma de prosa y en su forma de novela, es contar una historia. Hay autores que son brillantes, que escriben muy bien, autores sesudos, autores novedosos, autores vanguardistas, autores que buscan nuevas fórmulas narrativas, y hay autores que saben contar historias. Yo me interesan los que saben contar una historia. Y cuando encuentran una historia, son capaces también de, siendo absolutamente singulares, siendo absolutamente fieles a sí mismos y a su peculiaridad personal, enlazan perfectamente con lo particular de cada uno de nosotros, con nuestra identidad como personas, como individuos singulares.
Son también los autores que me interesan, aquellos que no se encasillan con grandes causas históricas o políticas o estilísticas o de corrientes literarias o artísticas. Aquellos que siguen su camino y a veces la historia les sonríe, la fortuna les sonríe, son capaces de vender, son capaces de ser conocidos y de tener fama, como le ocurre a Carmen Posadas con toda justicia, y a veces no les sonríe. Y se quedan en una esquina de la historia y tienen que morirse y ser enterrados y pasar 200 años para que sean conocidos y leídos y tal. A mí, en definitiva, me importa muy poco la cuestión de la fortuna editorial. Se publican muchas cosas. En España, al año, llevamos un promedio de, por los últimos datos que yo manejo, son del 2006-2007, de casi unas 30.000 títulos anuales. Ahora ha bajado bastante por la crisis. 30.000 títulos anuales, 30.000 títulos distintos. Yo recuerdo que leí una novela de este escritor polaco, Stanisław Lem, que se llama, en la que se inspira la película que a lo mejor habéis visto vosotros, que se titula Contact, la voz de su amo, en la que dice, hay una frase que tengo subrayada y lo tengo como un lema. Ocurre con la literatura, dice Lem, como ocurre con los que observan el espacio para ver si escuchan alguna transmisión inteligente extraterrestre. La radiación de fondo les oculta la posibilidad de encontrar una pauta, algo que pueda ser, digamos, realmente trascendental. Ocurre lo mismo en el panorama literario español. Además, en España es un caso muy peculiar, porque que se publiquen 30.000 títulos al año, que se publican más en el mundo cultural anglosajón, uno entiende que es un mundo cultural que está en 4 continentes. Nosotros solo estamos en 2, ¿no? Y publicamos casi más. Bien, títulos distintos quiero decir. Lo que se publica son millones. La idea de Lem es la siguiente. Antaño, hasta los años 50, entre los miles de libros que se publicaban todos los años era posible encontrar el centenar de libros que merecía la pena. Hoy en día, entre los millones de libros que se publican todos los años, es imposible encontrar los miles que merecen la pena. Entonces, cuando uno de ellos, en definitiva, llega pues, al público y el público tiene la ocasión de leerlo, pues es estupendo, ¿no? Bien, pero vamos a hablar de Carmen Posadas. Yo voy a ser muy breve, porque yo creo que todos conocéis su biografía, sus publicaciones, ha sido Premio Planeta, que se descaró como escritora y como narradora con 5 moscas azules, pero ya tenía experiencia como narradora infantil, que también es ensayista, que es articulista, esto todos lo sabéis todos, ¿no? Vamos a hablar de su última novela, Invitación a un asesinato, que yo creo que dice mucho de sus características como escritora y como autora. Y para que esto no sea aburrido, si me lo vais a permitir, vamos a hacerlo en plan un poquito de diálogo, ¿no? Para que ella nos vaya contando. Lo primero que me llama la atención y que me gustaría comentar con ella es que no es la única autora que utiliza un poco lo que es la estructura o el registro de novela policíaca o de novela criminal. En concreto, ella se inspira en algunas novelas de Agatha Christie que tienen un valor también dentro de la propia narración, aportan claves de lo que ocurre en la historia. La historia el título es la historia, es un título perfecto. Invitación a un asesinato cuenta la invitación a un asesinato, que finalmente se produce. Y la trama consiste en saber quién de los invitados al asesinato es que finalmente ha asesinado a la persona. Esa persona, Olivia Uriarte, que luego le preguntaremos si es un trasunto de alguien que ella conoce, que me parece que sí. Bien, la primera pregunta, por tanto, o coméntanos, ¿ha sido una elección consciente tuya el elegir el registro de novela criminal porque piensas que así va a haber más gancho para el público lector, va a tener más éxito? Buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Nunca he oficiado misa, nunca he estado en un altar, pero en fin. Muchas gracias por invitarme y gracias, Luis, por esa presentación, porque lo que has dicho es exactamente cómo yo me planteo escribir. Yo pienso que la literatura es sobre todo entretenimiento, para eso se inventó. Desde que la gente se reunía alrededor del fuego a contar historias hasta ahora, la misión de los contadores de historias es exactamente eso, entretener. Si de paso conseguimos hacer que alguien piense o que reflexione, fantástico, pero si no, la misión principal es entretener. Y entonces tú me preguntabas, Luis, que por qué había elegido la novela policíaca. Bueno,
La novela policíaca tiene la gran virtud de que se puede leer de dos maneras. Alguien que simplemente quiere pasar un buen rato y averiguar quién es el asesino lo puede leer como una novela page turner que llaman los ingleses. O sea, no puedo parar de pasar las páginas y a ver que incluso hay gente que hace un poco de trampa y va al final a ver quién es el asesino. Pero también permite otro nivel de lectura para ese lector un poco más cómplice, digamos, o intelectual, al que le interesa la sátira de la sociedad o un retrato psicológico de los personajes. La novela policíaca permite todo eso. Entonces, tiene la gran ventaja de que al mismo tiempo interesa a dos tipos de público. En realidad, si ustedes se fijan, hay dos tipos de escritores. Hay los escritores que llegan a un público muy sofisticado y muy intelectual, pero que sin embargo aburren al resto de la gente. Y después hay los escritores populares, que normalmente los que son muy intelectuales les hacen fu y dicen que bueno, son como escritores de segunda categoría. Hay muy pocos escritores que interesan a esos dos tipos de público. Yo tenía muy claro desde el principio que quería ser ese tipo de autor y entonces miré a mi alrededor y dije, bueno, a ver quién va a ser mi maestro en esto, y elegí a Dickens. Como ustedes saben, Dickens es un autor inglés del siglo, bueno, él escribe a principios de 1800, por ahí 1812, una cosa así, y entonces era un escritor que tenía un éxito enorme, hasta tal punto, para que se hagan una idea de cómo era famoso, cuando, yo qué sé, por ejemplo, él escribía por entregas en las revistas, ¿no? Entonces todas las semanas escribía un capítulo, y cuando sus novelas que atravesaron el Atlántico llegaron a Estados Unidos, la gente se apostaba en los puertos para ver cuándo llegaba el próximo capítulo de Oliver Twist o de David Copperfield o lo que sea, ¿no? Era un actor que tenía un éxito enorme. Y entonces él interesa tanto a un público popular, que la gente llora porque a ver si Oliver Twist va a encontrar a su familia o no va a encontrar a su familia, o si David Copperfield se va a casar con la chica o no, pero también interesa mucho a ese lector intelectual del que hablaba antes, ¿no? Entonces, como yo quería ser como Dickens, le he copiado varios trucos. Por ejemplo, como digo, Dickens escribía para las novelas por entregas, ¿no? Entonces, todo lo que él contaba tenía que tener mucho interés y prestaba mucha atención al comienzo de las novelas. Eso le decía Hemingway, que también es un autor muy conocido, que ustedes habrán oído hablar seguramente. Él decía que el comienzo de un cuento y en una novela tiene que ser como un puñetazo en el estómago, ¿no? Tiene que hacerte reaccionar y decir, quiero seguir leyendo, quiero saber qué pasa. Y entonces, bueno, pues ese es un truco que yo le copiaba a Dickens. La primera frase o el primer planteamiento tiene que ser interesante para que la gente continúe leyendo. Después, otro truco que tiene Dickens muy bueno es que todos los capítulos acaban en alto. Él necesitaba que la gente siguiera leyendo y, por tanto, el capítulo, en vez de acabar en un momento en que no había acción, acababa, por ejemplo, diciendo, y sonó un disparo y se abrió la puerta. Tú lees, sonó un disparo y se abrió la puerta y tienes que seguir leyendo a ver qué pasa, ¿no? Ese es el truco de Dickens para continuar enganchando al lector. Tercer método Dickens. Él presta mucho más atención a los personajes secundarios que a los personajes principales. Ustedes recordarán, por ejemplo, cómo es Oliver Twist. Oliver Twist es un niño normal, lo describe tan poco que todo el mundo se puede identificar. El truco es que está tan desdibujado el personaje principal para que cualquiera se pueda identificar con Oliver Twist. Si lo hubiera hecho, yo qué sé, hubiera dado más rasgos físicos o más características, eso limita el número de lectores. Pero si hace una explicación vaga de cómo es, todo el mundo se pone en la piel de Oliver Twist y a partir de ahí puede se siente más identificado. Porque escribir es conseguir que el lector se identifique con lo que uno está contando. Si no se identifican contigo, estás perdido. Aunque escribas como un genio, la novela nunca va a llegar